Hola, buenas tardes, nuevamente aquí de regreso. Hoy vamos a hacer una introducción al tema de la comunicación oral y escrita. Para iniciar, vamos a dividir el tema en tres partes. La primera parte, que tiene que ver con lo que se llama el género textual. Este es el género textual, ¿sí? La segunda parte, que tiene que ver con los elementos cognitivos que componen la lectoescritura. Y en la tercera parte, las concepciones que según Casani, ¿sí? Un autor español, propone para cómo leer. Y para no perder más tiempo, vámonos con el concepto de género textual o clase textual. O sea, los lingüistas así definen aquellas formas socialmente convenidas que adoptan los textos. El género casual sería entonces esas formas que socialmente se establecen para decir cómo se debe de redactar un texto. Un ejemplo sería que, por ejemplo, una universidad establece criterios de cómo redactar una tesis. La tesis sería un ejemplo de género textual, pero las formas en cómo se debe de redactar las establecen, en este caso, por ejemplo, las unidades académicas. No es lo mismo escribir una tesis en México que escribir una tesis en Argentina o escribir una tesis en España. Es decir, el género textual lo establece en este sentido cada unidad académica y se convierte entonces en una forma socialmente establecida para decir cómo se debe de redactar o cómo se debe de estructurar un discurso de un determinado texto. Otro ejemplo podría ser un artículo, ¿sí? O un ensayo, o un libro, o un reporte, o un proyecto. Eso, o sea, los proyectos, los reportes, los artículos, los ensayos son son formas de clase textual, son formas de género textual que están determinados socialmente, pero que varían según quien establece esas reglas, ¿no? Entonces tendríamos en ese sentido que el género textual es esa la definición. Ahora, para establecer una situación comunicativa requerimos tres elementos. Una situación comunicativa requiere un propósito, un destinatario, ¿sí? Y un contexto. Pero estos serían los primeros elementos, ¿sí? Estos serían los primeros elementos de cómo se estructura un género textual. Vamos por ejemplo, vamos a armar un ejemplo de género textual. Vamos a suponer que, por ejemplo, voy a decir los elementos que componen la estructura de un género textual. Por ejemplo, voy a escribir una carta, ¿sí? Para escribir necesito un propósito, es decir, una necesidad. En el caso de la carta, quiero vender dulces en una escuela. El propósito sería conseguir permiso para vender dulces en la escuela. Debe de tener un destinatario, en este caso sería la directora de la escuela. Debe de tener un contexto. El contexto es la escuela, el contexto escolar donde se está redactando la carta. El género textual, ¿sí? Que articula las necesidades comunicativas, por ejemplo, en esta carta, sería la carta de solicitud. O sea, la carta es un tipo de género textual, ¿sí? Por ejemplo, dándole una estructura a una carta según mis necesidades. Ese sería el género textual. La secuencia o estructura textual que debe de tener la carta, en este caso debe de ser argumentativa. Puede ser la secuencia o estructura textual puede ser comunicativa, argumentativa, puede ser propositiva, por ejemplo, un ensayo es una secuencia o estructura textual. En la escuela, por ejemplo, cuando nosotros decimos
hagan un reporte de lectura, esa es una estructura textual o secuencia textual, ¿sí? Cuando pedimos un ensayo, esa es una estructura textual. Cuando pedimos un proyecto de investigación, es una estructura textual. El género sería el ensayo, el anteproyecto, la tesis, etcétera, ¿no? También otro elemento que compone la situación comunicativa o el género textual es la coherencia. Es decir, que el tema se mantiene y se desarrolla mediante diversas estrategias que están alineadas, ¿sí? Si yo pongo un objetivo y este objetivo no se alinea con una estrategia o con una actividad, pues no decimos que no hay coherencia. Y también debe de mantener cohesión, es decir, que se deben de los componentes o los procedimientos gramaticales se deben de unir los enunciados del texto de manera que sea que sean cohesionados, que no diga una cosa acá y luego diga otra cosa acá. En ese sentido, estos serían los elementos que componen lo que se conoce como un género textual: un propósito, un destinatario, un contexto, un tipo de género textual, o sea, cuál es el tipo de género con el que estoy redactando, una secuencia o estructura textual predominante, o sea, cuál es lo que predomina en la carta, en la tesis, si es la argumentación, si es la reflexión, si es la narrativa, etcétera, una coherencia y una cohesión. Ahora bien, vamos a pasar a otro tema, que es el escribir. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes cognitivos para escribir? Vamos a hablar de 3 modelos, ¿sí? Si ustedes ven aquí los 3 modelos, el modelo de la situación comunicativa, el modelo del evento, ¿sí? Y el modelo del textual, el modelo textual. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el modelo de la situación comunicativa, o sea, nosotros cuando escribimos o leemos, desarrollamos estos 3 al mismo tiempo: el modelo de la situación comunicativa, el modelo de evento y el modelo textual. Voy a explicar. Por ejemplo, cuando desarrollo el modelo de la situación comunicativa, este está relacionado con el contexto y la situación en que escribo. Aquí yo haría las siguientes preguntas: ¿por qué y para qué queremos escribir? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro propósito? Este modelo entonces tiene que ver con la situación comunicativa, que es el contexto y la situación en la que escribo. O sea, el modelo de la situación comunicativa es ¿por qué y para qué quiero escribir? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro propósito? Es un modelo práctico. El segundo modelo, el modelo de evento, es de tipo semántico, es decir, relacionado con el significado y el contenido. Aquí, en este modelo, nos preguntamos qué queremos decir, cuál es el contenido de nuestro escrito, cuál es el tema. Estamos hablando del tipo de contenido que vamos a redactar, o sea, es decir, el significado, qué queremos decir. En el tercer caso, en el modelo textual, no está relacionado con el modelo semántico, está relacionado con el tipo de discurso, ¿sí? Es decir, está relacionado con la estructura del texto. Y aquí nos vamos a preguntar cómo vamos a escribir, cómo vamos a textualizar, qué partes va a tener nuestro texto, qué vamos a poner en cada parte. Y aquí pasamos entonces a lo que se conoce como los procesos cognitivos para escribir. O sea, es decir, yo escribo, ¿sí? Para escribir, estos serían mis 3 procesos cognitivos, ¿sí? Modelo comunicativo, ¿sí? Modelo de evento, que es semántico, y modelo textual, que es discursivo. Bien, ahora, en el caso de la lectura, ¿sí? Para el caso de la lectura, vamos a trabajar, ¿sí? Para el caso de la lectura, ¿sí? Para leer, ¿sí? ¿sí? Vamos a utilizar tres formas de leer. Hay 3 maneras de leer. Leer
significa, ¿sí? En una concepción lingüística, leer significa en una concepción lingüística solamente, como por decirlo así, solamente leer pero no comprender. O sea, solamente yo leo la grafía, o sea, leo las palabras, pero no comprendo. Si yo digo, hola, ¿cómo estás? O gracias, o saqué 9.5 de calificación, no estoy expresando absolutamente ninguna cosa que tenga significado, solamente es estar diciendo las palabras. En el caso de la concepción psicolingüística, allí cambia porque leer implicaría poder comprender el significado de lo que me está diciendo un texto. No podemos, por ejemplo, entender el texto, por llamarle así, de las meditaciones filosóficas de René Descartes, ¿sí? Si leemos, por ejemplo, ese texto y no lo comprendemos, estaríamos en la concepción lingüística. Si yo leo el texto y comprendo el texto, estaría en la concepción psicolingüística. Pero además de comprender el texto, si yo leo el texto y comprendo el significado del texto, pero además, si puedo entender cuál es la cosmovisión que trató de decir René Descartes, sobre las meditaciones filosóficas, es decir, estaría en la concepción sociocultural. Aquí entendería no solamente el significado del texto, entendería por qué lo escribió en esa fecha, en ese año, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en ese año en Francia? Porque acuérdense que René Descartes es un filósofo francés. ¿Qué estaba sucediendo? Por eso, cuando ustedes leen un texto, hay que tratar de trabajar estos tres elementos. O sea, no solamente leer, no solamente comprender el significado del texto. Hay que tratar de meterse a la mente del autor para tratar de saber por qué lo motivó a escribir de esa manera, qué estaba sucediendo en su país en esa manera, qué estaba sucediendo en su contexto en esa manera, qué elementos estaban interviniendo socialmente para que él pudiera escribir de esa manera, y entonces en ese sentido podríamos entender de manera mucho más profunda un texto. Aquí quiero dejarles esta pequeña introducción, más adelante continuaremos con otros temas, pero hasta este momento sí quisiera dejarlo hasta acá. Si hay alguna pregunta, duda, comentario, por favor háganme sus comentarios en las redes sociales, en la página de YouTube, en Instagram, donde ustedes quieran. Pero bueno, agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Alejandro Cruz, ¿sí? Y estoy para servirles. Muchas gracias.